El día de hoy vamos a tocar un tema eh, que debemos de contemplar de una forma muy solemne, porque mucho escuchamos de los atributos de nuestro Señor, los cuales son incluso torcidos, gastados, sumamente usados por la gente, por los impíos incluso, para hacer escarnio de los hijos de Dios. Por ejemplo, el amor, la misericordia, la fidelidad, la omnisciencia, la omnipotencia, pero no se habla mucho del atributo que encierra también la santidad de Dios, y esta es su ira, la ira de Dios, la ira de Dios. Vamos a leer el texto y luego de ello vamos a orar para darle paso a todo el estudio de la palabra de Dios. Romanos 1:18 me dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Gracias porque no, no depende de quien quiere ni de quien corre, Señor, sino de quien tú tienes misericordia. Y aquí estamos, Señor, un día más donde tú permites que salga el sol sobre justos e injustos y permites que llueva, permites provisión a buenos y a malos, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu provisión en la palabra, Señor. Permítenos escudriñar la escritura y que nos lleve a adorar a Cristo, el Mesías, el Cordero, quien nos ha liberado de la ira venidera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos. Hermanos, observamos en Romanos 1:18 que el apóstol Pablo está dando una introducción acerca de por qué se produce y hacia dónde va la ira de Dios. Pero no solamente en Romanos 1:18 tenemos el dibujo, la muestra, el bosquejo y la estructura de la ira de Dios, sino que también si nos vamos a Segunda de Reyes 2, Segunda de Reyes 2, 22, 13, por ejemplo, vamos a observar cómo es que el rey Josías, un rey piadoso, un rey que antes de escuchar los rollos de la ley de Dios, era un hombre que vivía de espaldas al Señor y que era rebelde y que era partícipe de los sacrificios a los niños, por ejemplo, era partícipe de elevar sacrificio a las deidades paganas de alrededores de los cananeos, de los medos persas, babilonios, sirios, y todos ellos tenían deidades, así como la tenían los griegos, por ejemplo, muchos dioses, y como la tienen ahora en la actualidad también, las culturas son religiosas en sí mismas. Esta postura no era indiferente para Israel. Y es entonces donde este hombre, al escuchar el rollo del libro de la ley, se da cuenta que está en contra de la voluntad de Dios, la voluntad santa de Dios. Y lejos de seguir sus caminos, este hombre se rasga las vestiduras en sinónimo de duelo, en sinónimo de quebrantamiento. Esto apuntaba también que quería arrepentirse sinceramente delante del Señor, pero, pero, este hombre, al igual que Manasés en Segunda de Reyes 21:15, dicho sea de paso, Manasés es el rey más corrupto que tuvo Israel, 55 años en el gobierno, y los 55 años fueron de pura maldad. La escritura menciona que este varón llevó a Israel a hacer más maldad que todas las naciones alrededores de las cuales Dios había dicho que no tengan trato con ellas, que no tengan contacto con ellas. Un hijo de Dios, un hombre que salió del pueblo de Dios mismo, hizo más maldad que las naciones de alrededor. En Segunda de Reyes 21, observamos
¿Cómo es que este rey hizo más maldad que las naciones que estaban contiguas al pueblo de Israel y que se caracterizaban por ser sortílegos, hechiceros, idólatras en sí mismos, entregados a lo sensual, entregados a los sacrificios a los niños, y esto lo hacían de una manera continua, hermanos. Y así también este rey, el rey de Israel, imagínense, aplaudía, y no solamente él lo hacía, sino que estimulaba al pueblo a que adoren a las deidades paganas. Estimulaban, estimulaba al pueblo de Dios. En todo caso, tanto el peor rey de Israel como el mejor rey que tuvo Israel, el más justo, ambos estaban en contra de la ley de Dios y la ira de Dios se había levantado en contra de ellos. La ira santa de Dios se había levantado en contra de ellos. Segunda de Reyes 21:11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, lo que hemos mencionado anteriormente, que participaba en el sacrificio de los niños, participaba en el desenfreno sexual, participaba, y dice la escritura, así como cuando elevaron el becerro de oro, se regocijaba en el pecado. Por cuanto rey Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y todo Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, es decir, sufrirán un aturdimiento y vendrán abajo porque el Señor no tendrá contemplación de los pecadores. La ira de Dios sobre estos dos reyes. También observamos en Salmos 2, 12, aquella profecía mesiánica. Recuerdan que siempre para llamar a los hombres a observar cómo es que el grupo entero, el grueso de la humanidad, es rebelde contra Dios. En Salmos 2 se observa que el hombre no quiere tener los estatutos del Señor, los lineamientos del Señor, que no le agrada finalmente los lineamientos del Señor, y quieren ir en contra no solamente de Dios el Padre, sino de su ungido, es decir, de Dios el Hijo. Recordemos que ungido es un sinónimo para Mesías, y el Mesías prometido está aquí en Salmos 2. Y en Salmos 2 se observa que Él está sentado a la diestra de Dios y que Él desmenuzará a sus enemigos por medio del poder que proviene de su palabra. En Salmos 2:12 me dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Debemos de honrar al Hijo, y esta es una traducción que en nuestro idioma, en español, significa besar los pies del Hijo. Fíjate el nivel de sumisión que debe de tener un hombre frente a Jesucristo. Besar los pies del Hijo. ¿Te acuerdas de esa mujer que se le perdonó mucho porque había pecado mucho, que lloró a los pies del Señor Jesucristo y secó las lágrimas con sus cabellos y eh, delante de los pies del Señor derramó estas esencias aromáticas muy caras, muy finas? El Señor Jesucristo me dice en el Salmos 2 que así como esa mujer se postró delante del Señor Jesucristo para adorarle en espíritu y en verdad, así también nosotros debemos de estar a los pies de Jesucristo para besar sus pies, para honrarle de una manera totalmente entregada, sumisa. La sumisión hacia el Señor Jesucristo es coherente para que no se enoje y para que no muramos en el camino, porque su ira se inflama de pronto, no que sea caprichosa, sino que viene producto de las acciones que nosotros tenemos en contra de Dios, en contra de su ley, en contra del ungido. En Génesis 41:40 se utiliza un término semejante aquí. El término besat es sinónimo de sumisión y honor. Y en Génesis 41:40 se habla de José, un hombre que tenía la autoridad y era segundo después de Faraón. La autoridad de José era tan alta que si él determinaba que debían de morir 1000 hombres ese día, entonces no había marcha atrás.
Esa es la autoridad que tiene José en Génesis 41:40, y de esa autoridad se habla con respecto a besar, estar sumisos a la autoridad de Jesucristo, porque su ira se inflama de pronto. En Juan 3:36 observamos cómo es que el Señor Jesucristo, porque en versículos previos entendemos que Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y tanto demás. Y luego en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado por él, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero es interesante que después de toda esa disertación, después de toda esa reflexión, el Señor Jesucristo se expresa y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira otra vez, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios estuvo sobre Manasés, sobre Josías. La ira de Dios está sobre aquellos que no se sujetan a la voluntad de Jesucristo. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Y en Romanos 1:18 nos muestra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda falta de piedad y falta de justicia, esto es, impiedad y maldad, que proviene de los hombres y que los hombres solamente quieren contener la verdad o contienen la verdad con lo que denomina maldad el Nuevo Testamento. Es decir, los hombres evitan que la palabra de Dios llegue hacia ellos, hacia sus familias y hacia la sociedad mediante maldad, pura maldad, la injusticia. Adiquía es en el griego, que significa maldad. Todo aquello que es contrario a la voluntad santa del Señor y que busca su propio beneficio y que no quiere sujetarse a la ley del Señor. En Efesios 5:6 apuntan al desenfreno sexual. Otra vez el desenfreno sexual. Lo mismo que pasó en Segunda de Reyes 22, lo mismo que pasó Manasés, lo mismo que pasó Josías. Otra vez aparece Efesios 5:6, la idolatría, el desenfreno sexual y la lujuria. Las personas obviamente que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos, porque no hay injustos, no hay ningún injusto que ingrese al reino de los cielos y que disfrute con el Señor Jesucristo, sino que todo lo contrario, la ira de Dios está sobre ellos. Por causa de estas cosas, dice Efesios 5:6, parafraseándolo, la ira de Dios aparece por estas cosas, aparece por estas circunstancias, por estas prácticas. La ira santa de Dios. ¿Por qué aparece la ira santa de Dios? En Romanos me dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. El centro de la impiedad y de la injusticia, hermanos, es la desobediencia al Señor. El centro de la impiedad y la injusticia es la desobediencia al Señor. El desobediente, el rebelde, el que se cree indomable, el que se cree absoluto, el que se cree muy inteligente y capaz, el que pretende saber más que el Señor. Por un momento Job pensó que lo que le estaba pasando era duro, pero Dios le mostró que era nada delante del Creador que sustenta toda, toda su vasta creación. El hombre termina siendo rebelde al Señor y esto inflama la ira de Dios. Pero obviamente el Señor se acerca al pueblo que ha escogido como su pueblo, y ese pueblo que disfruta de la misericordia de Dios por su providencia, y al ver su ley, decide rechazar su ley, decide votar su ley, eliminar su ley y hacer sus propias leyes. Decide gobernarse a sí mismos. ¿Por qué se produce la ira de Dios? Por desobedecer la ley de Dios. Ir en contra de la ley. Estimular a las personas a ir en contra de la ley de Dios con mis acciones y con mis palabras y abandonar a Dios es la conducta final. Abandonar a Dios es la conducta final.
Israel lo hizo con el becerro de oro. Moisés se fue al monte Sinaí para pasar un tiempo de calidad con el Señor, en comunión con el Señor, para recibir su ley, sus mandatos, y mientras Moisés hacía esto, el que iba a ser sacerdote de Israel le daba al pueblo el aliciente para que pequen contra el Señor. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, y Aarón le hizo un becerro de oro con todas las alhajas que tenía el pueblo de Israel. Aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, dijo Aarón. Y cuando Moisés estaba bajando, escuchó un ruido como de guerra, pero no era ruido de guerra, era de júbilo, pero más de júbilo, era de desenfreno. Hermanos, se entregaron al desenfreno sexual. ¿No es curioso que encontramos siempre un patrón? Un patrón es algo que se repite constantemente. Un patrón es algo que se repite. Por ejemplo, un patrón es que salga el sol todos los días, ¿verdad? Un patrón es que, aparezca la noche y que eventualmente nos dé sueño para ir a descansar. Ese es un patrón. El patrón del hombre pecador es que al ir en contra de Dios se desenfrena completamente. Le pasó a Israel. Hermanos, se regocijaban, se sentían bienaventurados, dichosos al ser fornicarios, idólatras. ¿Sabes cómo llama el Señor a eso? Abominación. Abominable, nauseabundo, pestilente, asqueroso. Imagínate lo más nauseabundo que hayas visto. Así lo considera el Señor delante de su santidad. Lo nauseabundo, lo abominable, lo que es totalmente insufrible, abominable a los ojos del Señor la idolatría. ¿Por qué produce, por qué se inflama la ira de Dios? Por desobedecer su ley. Porque al desobedecer su ley, hermanos, aparece la maldición justa de Dios sobre el hombre. La maldición justa de Dios sobre el hombre. Mira lo que dice Deuteronomio 27:26. Y las palabras son explícitas, hermano. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, amén. Maldito todo aquel que no haga las palabras que se encuentran aquí o que las rechace. El que no confirmare se traduce como el que rechace la palabra de esta ley. Si tú rechazas la palabra de Dios en esta hora, hermano o hermana, o aquel que le predicas, hermanos, esa persona no se está rebelando contra ti o contra la palabra que tú hagas, se está rebelando contra la palabra santa de Dios, que proviene desde el centro de Dios para el hombre, para que viva en santidad. Y hay una consecuencia al rechazar la ley de Dios, y esta consecuencia es estar bajo maldición o ser maldito. La única vez que encontramos bien explicada y aplicada la palabra maldito es en la Biblia. Porque el único capaz de maldecir y de bendecir es nuestro Señor. Y aquellos que van en contra de su ley están malditos. Están malditos. Salmos 119. Salmos 119, 21. Reprendiste a los soberbios, dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y podríamos leerlo a la inversa. Los que se desvían de tus mandamientos, los soberbios, los malditos. Otra vez, aquellos que van en contra de la ley del Señor se hacen malditos delante de Dios. Son palabras que se usan incluso en Gálatas 1:8. ¿Tú recuerdas? Aquel que quiere incluir, aquel que quiere quitar, aquel que quiere borrar siquiera o quiere interpretar de otra manera la palabra de Dios, sea anatema, o sea maldito, se hace maldito, porque Dios ya puso los lineamientos y aquel que se desvía de sus mandamientos se hace maldito. Los rebeldes son malditos. Maldito el hombre que va en contra de la ley del Señor.
No encontramos palabras más fuertes, sino en aquellos que se rebelan de eh, de la autoridad de Dios, se rebelan delante de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es que el impío o el grueso se rebele contra Dios, sino que su pueblo se rebela contra Dios. Su pueblo, sus hijos, a los cuales acompañó, liberó, restauró, sanó. Y ellos le dan la espalda por ir en pos de otros dioses. Dice el Antiguo Testamento que adoraban a Jehová, pero también tenían altares, porque creían que también les iban a ayudar estos dioses. O sea, por si acaso no es suficiente Yahvé, voy a colocar a la diosa Acera y voy a colocar al dios Moloch. Entonces, cuando Moloch quiera, voy a llevar a mis hijos para que sean sacrificados. Al son de los tambores, mis hijos morirán en el fuego de Moloch. Y aquí en Acera, en el templo de Acera, yo iré con mi familia y rendiremos culto a esta diosa y entregándonos al desenfreno sexual para conectarnos con esta diosa. Y los días que sobren, le entregaremos el honor a Yahvé, porque nos ha liberado de Egipto. Fíjate lo nauseabundo de eso, fíjate lo absurdo de eso. Es asqueroso eso delante de los ojos del Señor. Fíjate, hermano, si Dios en el Antiguo y Medio Oriente, la característica inherente del Señor es su santidad. Ninguna otra cultura exigía de parte de su Dios esta característica, santidad, santidad, porque la santidad no es inherente al hombre. La santidad es un atributo perfecto que no proviene del hombre, sino del creador del hombre. Y es el único que la puede dar. La santidad de Dios, escúchalo bien, en el antiguo y cercano oriente era el atributo más sobresaliente de la cultura judía y del Dios de los judíos. Porque las otras deidades, las paganas, no exigían, no exigían santidad. Exigían sacrificio, desenfreno total. Pero nuestro Señor exige santidad. Y si no hay santidad, estás bajo maldición. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, en Jeremías 11:3, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Otra vez, la ira de Dios se produce por desobedecer el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y la muestra de esa desobediencia es la maldición de Dios sobre su pueblo. El Señor te hace maldito. Supongamos que estamos en el Antiguo Testamento y somos parte de la tribu de Israel y nos dedicamos a este tipo de prácticas. Hermanos, estamos bajo maldición. Los hijos de Israel están bajo la maldición del Dios Santo de Israel, porque Él ha determinado en sus leyes, y usted lo puede ver en Deuteronomio 27, todo Deuteronomio 27, todo Deuteronomio 28, eh, que está prohibido realizar prácticas paganas, idolátricas, sensuales, ir a brujos, hechiceros, agoreros, ir a astrólogos, ir a los hombres que leen las cartas, ir a ofrecer sacrificio de sangre, asesinar para darle o rendirle culto a alguna deidad, hacer rituales de sangre. Y todo eso está detallado en Levítico y en Deuteronomio. Todas las leyes del Señor están allí. E Israel las violaba una tras otra, tras otra. Habla fuerte el Señor Jesucristo, habla fuerte Dios el Padre cuando se refiere a Israel como una mujer que vende su cuerpo. Así habla Israel, o Dios de su pueblo. Hermanos, el Señor habla así de su pueblo. Y así también nos comportábamos nosotros, ¿no es así? Haciendo lo que nos venía en gana y nuestro propio camino se estaba labrando en maldición. Maldito, maldito, maldito al momento de levantarte, maldito al momento de acostarte, enemigo de Dios, rebelde contra el Señor. Hermanos, la ira de Dios se cierne
va a ser derramada sobre las cabezas que han rechazado la palabra suya. En Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre que depende de la ley también está bajo la maldición, porque si yo me quiero someter a la ley, basta que yo violente uno de estos mandamientos para hacer inoperante la justicia en mí. Y esto, hermanos, de practicar la justicia siempre, practicar el amor siempre, practicar la misericordia siempre, practicar el amor a nuestro Dios siempre y al hermano siempre, es imposible. En nuestra carne es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. No tenemos afecto natural delante de Dios. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Romanos 3:18. Odiamos a Dios en nuestra carne. Lo detestamos. Podemos decir que le amamos, pero eventualmente no hacemos su voluntad. Y si no hacemos su voluntad, entonces el Señor Jesucristo me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Podemos parafrasearlo y decir, si no me amas, no guardas mis mandamientos. Y no contento con eso, vas a cosechar maldición de mi parte para ti. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que si yo voy en contra de la ley de Dios, en Deuteronomio 27:26, lo hemos visto en Salmos 19, Jeremías 11, Gálatas 3:10, yo me hago maldito. Es causa y efecto. El hombre que es obediente por la providencia de Dios es bienaventurado. El hombre que es desobediente por su propia voluntad se hace maldito. ¿Y sabes qué, hermano? Esto es justo. La retribución justa al pecado es la muerte. Esto es el pináculo de la maldición, la parte más alta de la maldición. La ley de Dios fue establecida para que el pueblo de Dios sea bienaventurado, bendito. Pero al escupir la ley de Dios, al tomarla en poco, al hacer mi propia voluntad y al adorarme a mí mismo, por ejemplo, como el propio Dios, y decirme yo puedo, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer, soy suficiente, soy lo suficientemente capaz para llevar a cabo, digamos, la autoridad para, para gobernar a mi familia, para gobernar mi trabajo, para gobernar mis cuentas, para gobernar mis pasiones. Hermanos, te estás engañando. No te engañes, no te engañes. Ninguno puede, nadie puede. Por eso Dios estableció una ley y esa ley es la que nos permite vivir en santidad con el Señor, pero nadie la puede llevar a cabo en práctica, nadie puede ser perfecto, nadie la pudo tomar y practicar a la perfección, nadie, hasta que apareció una cruz, hasta que apareció la cruz en el monte de la calavera. Y antes de eso, el hombre que fue a la cruz fue perfecto a tal punto de que dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me dice que yo tengo pecado? A ese punto le dijo a los hombres más religiosos de su tiempo, los fariseos, ¿quién de ustedes apunta a algún pecado que yo tenga? En pocas palabras, ¿quién de ustedes me dice que yo soy maldito? No, Él es el Hijo amado en quien Dios se complace. Él es el Hijo amado en quien Dios se complace. Y antes de pasar a la cruz de Calvario, quisiera apuntar a las consecuencias de la ira de Dios a lo largo de la Escritura. Esa ira que se revela contra todos los hombres que detienen con injusticia, con falta de justicia y maldad, la verdad de Dios. Las consecuencias de la ira de Dios. Jueces 16:20, por ejemplo. En Jueces 16:20 está el ejemplo de Sansón, un hombre que había sido separado por Dios para ejercer una función en particular, ¿sí? Una función en particular, líder de su pueblo,
separado desde el vientre de la madre. Este hombre se entregó al desenfreno sexual otra vez. Fíjate, es un ciclo, es un ciclo. Y sigue la rueda de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Sansón era un hombre que cuando el Espíritu Santo de Dios se posaba sobre él, hacía maravillas y tenía muchísima fuerza, muchísima fuerza. Él sometía a leones como si fuesen carneros. Él asesinaba con mucha facilidad, pero no era para él, era para unos propósitos personales, particulares de parte de Dios, para su pueblo. Sansón se entregó a las pasiones desenfrenadas y fue reducido a un bocado de pan, así como dice el proverbio. La mujer, la mujer ajena, la mujer que no es de Dios, reduce al hombre como si fuese un bocado de pan y es devorado. Y así fue devorado. ¿Y sabes qué pasó? Las consecuencias fueron que Sansón, lejos de tener al Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, él se apartó de Sansón. Y Sansón fue humillado, le sacaron los ojos, fue rapado. Y era un bufón más, un payaso más del circo de los filisteos. Se convirtió en un payaso, fue humillado. El Señor lo abandonó. La consecuencia del pecado y de ir en contra de la ley del Señor, la consecuencia de la ira de Dios es la humillación, es la destrucción, es el desolarte. Jueces 16:20, Primera de Samuel 16:14. ¿Te acuerdas de Saúl, el rey de Israel, que se caracterizaba por ser alto, fuerte, de buen parecer? Ese hombre fue ungido por el Señor, pero en un momento su corazón se torció, en un momento su corazón se dio a los brujos, los hechiceros. Date cuenta, hermano, otra vez el círculo del pecado. Es sumamente predecible. ¿Qué va a pasar si nos alejamos de la ley del Señor? Nos vamos a pervertir, el hombre se va a podrir y eventualmente va a ser destruido, hermano. Este hombre fue a los hechiceros, perdón, a los brujos. Este hombre estaba buscando una revelación especial, buscando en su sensualidad, buscar en sus sensaciones, cómo es que yo podía llegar a tener otro tipo de experiencia. Levantó un altar para sí. Recordamos las palabras del profeta que le dijo, ¿acaso el Señor se regocija más en los holocaustos que en la obediencia? La obediencia es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Y más adelante, en 1 Samuel 16:14, la consecuencia de la ira de Dios sobre Saúl es que es abandonado por el Espíritu Santo de Dios y era atormentado por demonios. Irónico. Él solicitaba apoyo demoníaco y ahora era atormentado por los demonios. Saúl era un hombre que le gustaba ir a los agoreros, a los brujos, gente que está sometida a poderes demoníacos, y esos poderes demoníacos ahora lo atormentaban. ¿Por qué? Porque Dios lo abandonó. La consecuencia de la ira de Dios para Sansón, abandono de Dios. Para Saúl, abandono de Dios. Segunda de Crónicas 37, el pueblo de Israel fue entregado a la desolación, es decir, al amargor, a la angustia, a la tristeza, a beber ajenjo, es su amargo, a ser destrozado. El pueblo de Israel bebió la copa de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Salmos 81:12, el pueblo de Israel fue dejado, abandonado, para que anden en sus propios planes. Abandono. Tomar a una criatura y dejarla vulnerable. Es como, imagínate lo más vulnerable que puedas tener en tu cabeza. Yo, por ejemplo, me imagino un bebé recién nacido dejado en un basural. Un bebé recién nacido dejado en un basural. Eso es ser abandonado. Vulnerable. Vulnerable a ratas, a coyotes, a gatos salvajes, a perros salvajes.
sin mencionar la podredumbre y las bacterias. El castigo, en base a la ira de Dios, Dios resuelve su castigo abandonando al hombre, a la mujer, que va en contra de su ley, que va en contra de su palabra, que hace lo que le da la gana. La ira de Dios se cierne, se muestra en consecuencias como esta. Sansón fue abandonado, Saúl fue abandonado, Israel fue abandonado. Israel fue dejado para que anden en sus propios planes. Dios te entrega, hermano. ¿Te gusta, te gusta el juego? Pues te entrego en tu pecado de juego. ¿Te gusta el alcohol? Te dejo en que te embriagues y que te mates y que te pierdas y que te desvanezcas en la locura. ¿Te gustan las drogas? Te entrega finalmente el Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor es el único que restringe la maldad del hombre. Si tú y yo no hemos pecado de una manera más aberrante, hermanos, es porque Jesucristo retiene nuestra maldad. Es porque Él no permite que nuestro corazón se endurezca. Porque cuando Él suelta, nuestro corazón duro nos destruye, nos hace pedazos. Es irónico porque Dios tiene el poder para destruir, pero la muestra de su ira en este momento es abandonar al hombre en sus delitos y pecados. Que se revuelque como un cerdo se revuelque en el lodo. Que te revuelques en la fornicación, que te revuelques en el adulterio, que te revuelques en la pornografía, que te revuelques en el alcohol, en las drogas, que te revuelques al ofrecer sacrificio, que te revuelques al buscar a brujos, que te revuelques, que seas hecho pedazos por aquello que tanto deseas. Eso es estremecedor y es perturbador. La ira de Dios, la ira de Dios contra aquellos que fueron no a favor, sino en contra de su ley. Mateo 23:38, Israel también, nuevamente, el Señor Jesucristo dice, Israel o Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntaros, como si fuese una gallina colocando sus polluelos a buen resguardo, a buen recaudo. Israel, rebelde, en contra del Señor, y el Señor Jesucristo con lágrimas en los ojos, gritando por Israel, clamando por Israel. Él contempla que Israel es dejado en ruinas, hecho pedazos, y es la retribución justa por el pecado. Hechos 7:42. El apóstol Pedro habla que los hombres, las mujeres que buscan exaltar a la criatura, en este caso exaltar a los ejércitos celestiales, esto es, a las estrellas. Quiero buscar qué me dicen las estrellas, la cartomancia. Quiero decir qué dice mi signo zodiacal. Los hombres que se dedican a la idolatría son entregados, abandonados, dejados en la idolatría. La ira de Dios se resuelve así. Mientras vivimos, la ira de Dios abandona, porque es la justa retribución al ir en contra de la palabra santa del Señor. Romanos 1:24, son entregados a lo inmundo, a lo asqueroso, a lo nauseabundo, al pecado. Pero ¿saben una cosa? La ira de Dios se manifestó de una manera espantosa, terrible, estremecedora en la cruz de Calvario. La ira de Dios se manifestó en la cruz de Calvario, de una forma que queda muy en claro cuál es el peso que merece el pecado, cuál es el pago que merece el pecado, el dolor que merece el pecado, las llagas que merece el pecado, la humillación que merece el pecado, la ira de Dios y sobre todo la copa de la ira de Dios que bebió completamente el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo, hermanos, el ungido de Dios, el Mesías, su Hijo amado, bebió la copa de la ira de Dios. Bebió la copa de la ira de Dios. No solamente degustó, tomó un poco de la ira de Dios, sino que la bebió y la bebió hasta sus sedimentos, hasta lo último. No quedó nada de la copa, en la copa de la ira de Dios. Hermanos, vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, 39. Mateo 26, 38, empezaremos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesucristo sentía la abominación que venía sobre él. Era algo terrible, gigantesco, insufrible. Y Jesucristo pidió, si fuera posible, Señor, si fuera posible, Padre, que esta abominación pase sobre mí, pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque el Señor Jesucristo vino para hacer el propósito del Padre. Por eso es el siervo sufriente. Él se sometió a la ira de Dios. Bebió la copa de la ira de Dios. La copa obviamente es un cáliz, hermanos, es un cáliz que simboliza ira, ira, ira de Dios. La ira de Dios está expuesta no solamente en Mateo 26, 39, sino en Salmos 11, 6. En Salmos 11, 6 se describe a la ira de Dios como calamidades, azufre y fuego. La ira de Dios que cayó sobre Sodoma y Gomorra, de fuego y azufre, esa ira es la que describe Salmos 11. Salmos 11, 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Otra vez, cáliz, la copa de la ira de Dios hará que caiga fuego y azufre sobre los malos. Más adelante, en Salmo 75, 8, encontramos, porque otra vez cáliz, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hermanos, aquí es importante, hagamos una pausa. En Salmo 75, 8 habla de cáliz, que es el juicio de Dios, pero habla de la fermentación, del fermentado. Y esto es una imagen de que la ira de Dios está inflamada, está lleno de ira contra el pecado del hombre, lleno de ira contra la idolatría del hombre, lleno de ira contra las pasiones del hombre, lleno de ira contra la rebeldía de la criatura, a la cual él hizo a su imagen y semejanza. Su ira está hirviendo, inflamada. La ira santa de Dios en Salmos 75, 8 hace una alusión, entonces, cuando dice fermentado en Salmos 75, 8, es una imagen que simboliza que Dios está lleno de ira, pero no es una ira desenfrenada, es una ira santa, porque proviene de nuestro Señor, que es justo, poderoso,
y santo. Isaías 51, 17, 22. El cáliz otra vez es una representación del castigo de Dios o el juicio. Isaías 51, 17, 22. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Es decir, no quedó nada. La copa de la ira de Dios fue bebida hasta que ya no quedó más. Hasta que ya no quedó más. En el versículo 22, así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento y los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Pero nota que el Señor le había dado castigo a Israel y lo hizo pedazos, lo destrozó hasta los sedimentos. Toda la ira de Dios cayó sobre el pueblo idolátrico de Israel. Toda la ira de Dios, toda la ira que se observó en el Monte Calvario, esa ira destructiva, esa ira que arrasó, esa ira que estremece, abominable, donde Jesucristo se hizo pedazos, lo hicieron pedazos, hermano. ¿Alguna vez has ido a un camal? Yo tenía práctica cerca, un camal, se llama Yerbateros, y al frente está la clínica San Juan de Dios. Cuando uno pasaba por ahí, olía a sangre. Era el hedor, y eso que es un lugar que cumple protocolos de limpieza, asumo yo, pero el olor de sangre era perturbador, era perturbador. Y los gritos de los animales. Hermanos, el Señor Jesucristo lo hicieron pedazos. Hermano, una cosa es rasparte, golpearte, otra cosa es que te hagan pedazos a golpes, que te hagan añicos, que te hagan un pedazo de carne y que drenes sangre. El Señor Jesucristo lo trataron como una basura, hermano, y esto lo digo con mucho respeto. Hermano, fue humillado hasta lo sumo, destruido, despojado de su ropa, de su dignidad, le escupía en la cara. Jeremías, estamos en Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. En el versículo 28 me dice, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. No me interesa tu opinión. No me importa si quieres o no quieres beberla. Yo soy soberano, dice el Señor. Yo soy Adonai, el Señor. Y si yo dictaminé que tienes que beber la copa de la ira, te voy a forzar a beberla hasta que quedes hecho pedazos. Dios fuerza a beber la copa de la ira suya porque su ira es justa, su ira es santa. Lo dijo Jeremías. Hermanos, una de las figuras más estremecedoras de la ira de Dios es en Apocalipsis 14:10. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, quien gobierna con poder y majestad, Él tiene el poder, el dominio y la autoridad para destruirnos y para justificarnos. Y muchas veces lo vemos con misericordia, lleno de misericordia y amor. Y sí, ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de Apocalipsis es que me muestra al Cordero lleno de ira, inflamado de ira por el pecado, inflamado de ira. Es una figura desconcertante porque Jesucristo siempre es una figura en la cual, como hemos dicho al inicio, se abusa de bondad, de una bondad que proviene obviamente de la mente humana, una bondad que es muy campechana, que agrada a los hombres, que incluso es apacigua a pesar de que cometas un error, no importa, tú lo puedes hacer bien, tú lo puedes hacer mejor, si caíste, no importa, levántate, yo soy todo amor. Hermanos, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así como recibió la ira de Dios y la bebió hasta los sedimentos, Dios el Padre hizo pedazos al Hijo
así el Hijo va a hacer pedazos a los rebeldes. Hermano, esto es estremecedor porque Jesucristo en Apocalipsis se muestra cuál es el desenlace finalmente de los rebeldes. En Apocalipsis 14:10, dice, y esto apúntalo, hermano, porque es la figura del Cordero de Dios que está lleno de ira contra el pecador. Él también beberá del vino de la ira de Dios, hablando de los idólatras. Él también, o del idólatra, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Su iglesia está a buen resguardo. Nos ha guardado el Señor. Pero a los rebeldes que escupieron el rostro de Cristo, que lo tomaron como si fuera un religioso más, un hombre de palabras vanas, un hombre que murió en vano, hermanos, el Cordero está propiciando que en su ira sean destruidos, sean hechos pedazos. Por eso Jesucristo es el león de Judá, porque Él va a destrozar a todos los enemigos de Dios. Recuerda, Jesucristo fue hecho pedazos, pero esa escena, hermanos, fue por amor a su iglesia, por amor a los suyos. Hermanos, Él murió por su iglesia. Él murió por sus hijos. Él murió por aquellos que desde antes de la fundación de este mundo han sido alcanzados por la misericordia y la providencia de Dios. Quiere el Señor Jesucristo que todos nosotros estemos en el libro de la vida de nuestro Señor. Hermanos, perseveremos porque el Cordero de Dios también está lleno de ira contra el pecado y los va a hacer pedazos. Hermanos, hemos observado cómo es que Dios abandona al hombre en su pecado. Lo abandona. ¿Por qué crees que Jesucristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo mismo que le pasó a Sansón, a Saúl, al pueblo de Israel, a las ruinas de Israel, a los que se entregan a la idolatría, porque Jesucristo se hizo pecado. Y Dios lo abandonó. Y cuando hubo gritado, ¿por qué me has abandonado? Resolvió en decir el Señor, consumado es. Misión cumplida. El pago está hecho. Ya no hay deuda. Jesucristo libra de la ira de Dios justa a su pueblo. Jesucristo quita el pecado de delante de su pueblo. La ira santa de Dios que iba a caer sobre nosotros si somos sus hijos, ya no irá más, porque la recibió Jesucristo. Reitero, haciéndolo pedazos. Esa ira de Dios destruyó al Señor Jesucristo físicamente, pero esa fue la justa retribución para los que confiamos en Él, seamos alcanzados. Alcanzados. ¿Sabes por qué Jesucristo murió? ¿Sabes por qué Cristo murió? Dice Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, escúchalo, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, borró el pecado. Jesucristo eliminó el pecado de delante de nosotros. Él haciéndose pedazos por la ira de Dios justa, siendo deshecho, perdiendo toda su dignidad, toda su majestad. Hermanos, podríamos hacer un resumen muy minimalista y decir que Jesucristo empezó su humillación desde que nació, porque nació
en un lugar inmundo, en un lugar apestoso, en un lugar nauseabundo, en un lugar donde, claro, los pesebres lo ponen bonito, ¿no? La vaquita, el torito, todo muy limpio, bonita la chocita. Hermanos, había un hedor, era maloliente el lugar, apestaba el lugar. Allí el Hijo de Dios nació, en un lugar pestilente, nauseabundo, humillado desde nacimiento, y su humillación fue creciendo, porque mientras él estaba predicando y estaba desconcertando a los hombres, a los maestros de la ley, él ya se seguía humillando, y cuando llegó su ministerio, se humilló al dejarse bautizar por un impío, se humilló al ir delante de los hombres y no darles retribución justa por sus blasfemias, porque estaban blasfemando en contra de Dios el Hijo. Y su humillación, el pico más alto de la humillación del Señor, ocurre en su muerte. Lo hicieron polvo al Señor Jesucristo. Humillado hasta lo sumo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53 es una roca para aquellos que dicen que Jesucristo no existió o no forma parte de la historia o esa es una patraña. Jesucristo fue hecho pedazos para que su pueblo por medio de sus llagas sea sanado. Jesucristo sanó a su pueblo quitando el pecado de delante de ellos. ¿Y sabes qué es lo que deshace el corazón del hombre? Lo hizo por amor. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, escucha, por él seremos salvos de la ira. Cristo me salvó de la ira de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en ese sentido, hermanos, es necesario que tú y yo oremos al Señor. Porque esa ira venidera, la ira del Cordero, se va a llevar a cabo un día, hermano. Y va a hacer pedazos a los hombres. Los va a hacer polvo. Va a desmenuzarlos, así como Él fue desmenuzado. A aquellos que no confían en su sacrificio, aquellos que escupen la cara de Cristo todavía, aquellos que aplastan su sangre preciosa, aquellos que pisotean la sangre de Cristo, no estarán salvos de la ira de Dios. No estarán salvos de la ira del Cordero. El Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor, el varón de dolores, experimentado en quebranto. La ira de Dios se cierne sobre el pecador, no lo olvides. Tú y yo estábamos malditos en pecados, estábamos muertos, íbamos en contra de la ley de Dios, no había temor de Dios de delante de nosotros, pero a su tiempo, cuando éramos débiles, Jesucristo murió por nosotros. ¿Y sabes qué? Seguimos todavía en un estado de vulnerabilidad, digámoslo así, pero debemos de depender de Jesucristo todos los días y cada uno de los días. Uno de los versículos que se me viene a la cabeza, porque el apóstol Pablo así se lo dijo a Pedro, eh, tú y yo estamos clavados con Cristo en la cruz y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive aquí. Y lo que ahora yo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, el día de hoy, lo que vivo aquí en la carne, mi vida la debo vivir en la fe del Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dice así de claro, y así se manifiesta en la Escritura, hermanos. Pelea en el nombre de Jesús. Toma tu Biblia, adora al Cordero, bésale los pies al Cordero. Adórale porque Él es digno de recibir alabanza. Adórale porque gracias a Él tú ya no estás maldito, yo ya no estoy maldito. Adórale porque gracias a Él ya la ira de Dios pasó de largo.
Pasó de largo, hermanos. Insufrible es la ira de Dios. Espantosa, hermano. ¿Quieres ver la ira de Dios? Sí, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos. Pero el ejemplo, el cual estremeció al mundo y lo marcó para siempre, fue la cruz de Calvario. Muchos dicen que murió el santo injustamente, murió un hombre bueno injustamente. No, estaba muriendo el justo por los injustos, a fin de que reciba toda la ira sobre sí, la ira de Dios santa, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna, y por él seamos salvos de la ira de Dios. Por él seamos salvos de la ira de Dios. ¿Y sabes qué pasó con Jesucristo? ¿Sabes qué pasó con Jesucristo después de que fue humillado, después de que fue destrozado? Dice el doctor Arcis Sproul, inmediatamente después de su muerte comenzó su exaltación. ¿Por qué? Porque él no fue lanzado al basural con los muertos impíos. El Antiguo Testamento dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo no tuvo un entierro común y ordinario. El Señor Jesucristo fue sepultado en una tumba de nobles, de nobles. Su exaltación fue desde que lo bajaron de la cruz. El doctor Arcis Sproul apunta que fueron más de 40 kilos de aloe, mirra y de esencias aromáticas. Lo llenaron al Señor Jesucristo y lo envolvieron. Le dieron una sepultura real, una sepultura digna de un rey, digna de un gobernante. Su exaltación no sucede cuando asciende, sino inicia cuando lo bajan de la tumba. Porque el pico más alto de humillación fue la cruz de Calvario. Cuando bajó, empezó su exaltación. Cuando se levantó de entre los muertos, su exaltación empezaba a llegar al pico más alto. Y la coronación de Jesucristo es la exaltación gloriosa por la cual tú y yo estamos aquí confiados de que Jesucristo el Señor es justo abogado para que nosotros no veamos la ira de Dios. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para dar por terminada esta prédica del Señor. Damos gracias, Jesucristo, el Señor. Tú eres poderoso, majestuoso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado de la ira venidera, Señor. Porque nos has cubierto con tu sangre, Señor. Y ya no somos sujetos de ira. Ahora dependemos de ti. Delante de ti, Señor. Bendecimos al Cordero de Dios, aquel que se humilló. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.